Muy buenas, este fin de semana pues toca carrera en un circuito maravilloso que no solemos tener, así que hoy toca hacer un análisis de este fantástico circuito, del circuito de Imola, porque es espectacular. Creo que es uno de esos circuitos que todo el mundo prácticamente echa de menos, o al menos los que hemos visto carreras allí. Entonces, bueno, vamos a hacer este análisis como siempre, analizando un poco las características. Vamos a ver además en este mismo vídeo cómo es el pilotaje vuelta a vuelta para analizar cada una de las curvas, cómo se deben tomar y qué podemos esperar de esta Fórmula 1. También haremos unas pequeñas previsiones de las estrategias, lo que pueden jugar un poco con el setup los diferentes equipos. Así que nada, te invito a que te quedes hasta el final porque creo que no tiene pérdida y este fin de semana se merece este análisis y mucho más, por supuesto. Así que si empezamos analizando las características de este circuito, pues yo empezaría por la longitud, ¿no? Que lo primero tiene menos de 5 kilómetros, 4,9 aproximadamente. Entonces, bueno, si lo comparamos con los circuitos que teníamos en el calendario del año pasado, por ejemplo, pues nos damos cuenta que sí que está bastante por debajo de la media. Sin embargo, esto no le impide tener 10 curvas a izquierda y 9 curvas a derecha, que esto es un ratio que le hace ser bastante equilibrado, ¿no? Porque hay algunos circuitos que tienen muchas curvas hacia un lado y muy pocas hacia el otro. En este caso no pasa eso y es algo positivo de cara a la degradación de los neumáticos, porque si solo tienes curvas hacia un lado, uno de los lados del coche, los neumáticos de uno de los lados del coche, mejor dicho, van a sufrir mucho más que los del otro. Entonces ese desgaste desequilibrado pues también hace que sufran más la degradación y todo esto. Así que en este circuito no pasa eso. Además, podemos decir que hay curvas de todo tipo a un lado y otro, ¿no? Porque sí es verdad que la curva más lenta, como veremos un poco más adelante, es a izquierda, pero luego la primera curva de la chicane normalmente, de las varias que hay, son a la derecha, que es la parte más lenta. Hay curvas rápidas que se hacen al fondo, quizás a los dos lados. Entonces, bueno, en los neumáticos no debería haber un desequilibrio excesivo entre un lado y otro del coche, pero bueno, siempre vemos como hay algunos de los neumáticos que se desgasta más que otros, eso es normal. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho de tener 19 curvas en menos de 5 kilómetros de circuito, si hacemos un ratio de cuántas curvas por kilómetro tiene, nos sale 3,87, que es muchísimo. De hecho, si lo ponemos una vez más comparado con los circuitos del año pasado, nos damos cuenta que solo estaría por detrás de Singapur y Mónaco, dos circuitos que directamente este año no están en el calendario. Entonces sería el que más curvas por kilómetro tiene. Lo que pasa es que esto también viene un poco influenciado porque hay curvas que son completamente a fondo, hay bastante chicane, que eso hace que, digamos que para dos curvas, ¿no?, de una chicane pues solo tienes una frenada. Además, bueno, también influye que no solo hay chicane, sino que a lo mejor hay tres curvas enlazadas. Entonces, bueno, también es un circuito que tiene unas curvas que digamos que no se pierde mucho tiempo en ellas, ¿no? No son curvas de fluir en torno a ellas, en las que te pases a lo mejor un par de segundos en ellas, sino que son pegar un frenazo y tirarte con un volantazo y cogerle muy rápido y salir de ahí cuanto antes. Entonces, bueno, pues por ahí también viene un poco influenciado este ratio porque, como digo, no es un circuito tan lento como esos dos, ni mucho menos, ni tan revirado, tiene zonas bastante más largas. Eso sí, es bastante más estrecho, lo veremos con el pilotaje para ver dónde se puede adelantar y dónde no, pero es bastante rápido comparado con esos dos. Entonces no podemos saber exactamente qué porcentaje de vuelta vamos a tener con los coches acelerando a fondo, pero bueno, nos podemos hacer una idea de que realmente no va a estar a la altura, por ejemplo, de Mónaco ni de Singapur, sino que realmente sería bastante más. Y luego, en el lado contrario, con el tema de los frenos, no deberían sufrir demasiado porque no hay frenadas muy largas, pero sí que es verdad que es como muy continuado, ¿no? Durante todo el circuito se va como machacando un poquito, entonces bueno, la dificultad para los frenos no es muy alta, pero tampoco es de las más bajas, ¿no? Tiene más o menos está ahí en una media, ¿no? No es excesiva. Se podría dar a lo mejor una nota de 6 sobre 10 aproximadamente, pero sobre todo porque son bastante continuadas. Excepto en la recta de meta tenemos pequeños golpes de freno todo el rato, entonces eso hace que no le dé tiempo del todo a terminar de refrigerarse. Pero bueno, como no son muy largas, como digo, pues tampoco es que sufran demasiado ni se deberían sobrecalentar en exceso. No se esperan unas temperaturas muy alta, así que tampoco creo que haya problema con eso. Y luego, si seguimos hablando un poquito del tema del setup, pues se estima al menos un downforce medio, pero realmente yo creo que sí que van a intentar un downforce bastante más alto, porque aunque no haya curvas de mucho fluir y demás, sí que hay muchísimas curvas, como hemos visto, es verdad que algunas son a fondo y da igual la carga aerodinámica que pongas, que se va a hacer a fondo, pero bueno, el hecho de tener tantas curvas para un lado y otro, el hecho de tener mucha downforce, mucha carga aerodinámica, te va a hacer que se desgasten menos los neumáticos, que puedas cogerlas mucho más rápido, por supuesto. Luego además hay muchos cambios de rasante, ¿no?, que tener esa carga aerodinámica hace que el coche se pegue mucho más al asfalto y digamos que no tienda tanto a levantarse en esos cambios de rasante cuando vas hacia arriba y luego a cambios hacia abajo. Entonces yo creo que ahora al final, sobre todo por esto que digo, no por tema de desgaste y demás, pues sí que optarán por un downforce un poquito más alto, porque al final no es solo el balance entre velocidad en curva y velocidad en recta, esto de la carga aerodinámica, sino que también influyen muchos otros factores. Así que bueno, digamos que vamos a dejar la carga aerodinámica
en un nivel medio alto, ¿no? Para mí más alto que medio, pero bueno, ya veremos qué tal se lo toman los equipos. Y luego yo creo que lo más importante en este circuito en cuanto al setup es que el coche no te subvire en ningún momento. Es algo que se penaliza muchísimo, también se puede controlar con la carga aerodinámica, por supuesto, es decir, pones un poquito más de carga aerodinámica en el alerón delantero para tener un poco más de sobreviraje y evitar el subviraje a toda costa, porque aquí penaliza muchísimo. De hecho, cuando veamos el tema del pilotaje, el curva a curva, que lo vamos a ver ahora, pues probablemente ponga incluso un poco más pesado con esto del subviraje, porque de verdad que hay un montón de zonas en las que el subviraje te mata por completo. Así que nada, yo creo que en cuanto al setup, pues deberíamos tener una carga aerodinámica bastante alta o media alta, siendo conservadores, y unos reglajes tanto de la propia carga aerodinámica como suspensiones y demás, un poco sobreviradora más que subviradora. En cuanto a los neumáticos y las estrategias de carrera, pues bueno, los neumáticos aquí Pirelli nos ha traído la gama media, es decir, C2, C3, C4, no han sido tan conservadores como por ejemplo en el anterior circuito, ¿no? Que venimos de Portimao, donde allí sí que pusieron la gama más dura. Entonces eso a lo mejor aquí puede hacer que el neumático blando sí que se destroce bastante, sí que digamos que lo puedes utilizar para clasificación, pero luego en carrera no te dure ni 10 vueltas, veremos lo que pasa, pero bueno, esto yo creo que sería algo positivo, ¿no? Porque al final es verdad que en Portimao vimos bastante el neumático duro, no tanto como el medio ni mucho menos, pero sí que lo vimos. Y bueno, yo creo que realmente lo utilizaron por ser conservadores, porque con un medio y un blando vimos en el análisis del Gran Premio de Portugal, con el tema de la estrategia, pues era lo mejor, ¿no? Descartar el neumático duro, aunque como digo, muchos lo pusieron por conservar o al menos por no pillarse los dedos, ¿no? Como el caso de Mercedes, que tampoco tenían por qué, no tenían necesidad, y pusieron el neumático duro ahí al final para unas cuantas vueltas. Entonces aquí a lo mejor sí que se usa el neumático duro y sí que se usa por necesidad, no solo por eso, pero bueno, veremos lo que pasa, porque el estrés de los neumáticos aquí no es muy alto, es un nivel medio, porque tampoco el estrés puede ser lateral y puede ser longitudinal. El longitudinal viene si hay muchas curvas de tracción a tope, de decir que tienes muy poca velocidad y tener que acelerar muy rápido. No hay muchas curvas de ese estilo en este circuito, también por frenadas muy largas, y tampoco hay muchas en este circuito. Sí que hay bastantes frenadas continuadas, entonces eso sí que puede estresar los neumáticos, pero como no hay muchas continuadas que sean largas, es decir, de estar varios segundos frenando, pues eso hace que el estrés tampoco sea muy alto. Y luego el lateral, pues como las curvas son quizás más bien de velocidad media, no de velocidad alta, pues tampoco hay excesivo. Así que bueno, el estrés de los neumáticos, que es una de las principales causas de degradación, tampoco debería ser muy alta. Veremos lo que pasa, por supuesto, porque luego siempre aparecen cosas raras. A lo mejor aparece el graining, ¿no? Tan famoso, que en Portimao sí que se habló mucho de él, que una vez más pues te dejo un enlace ahí por si le quieres echar un ojo al vídeo que hice explicándolo un poco. Así que como último apunte de las estrategias, solo recordar que vamos a tener un día menos de Gran Premio, es decir, vamos a tener menos libres, lo que significa que va a haber menos información con los neumáticos y lo que significa que va a haber más incertidumbre. Así que al menos esperemos que tengamos una carrera entretenida en ese sentido. Si pasamos ya a lo que es analizar el pilotaje de un Fórmula 1 actual, o lo que podemos intuir de los Fórmula 1 actuales en este circuito de Imola, pues vamos a ir viendo curva a curva, por supuesto, y empezamos con una curva número 1 que es completamente a fondo, que bueno, se le llama curva porque sí es verdad que el trazado gira un poco, pero realmente se hace completamente a fondo sin ningún problema. Aunque no pongas carga aerodinámica aquí, con estos Fórmula 1 vas a poder hacerla a fondo sin ningún tipo de problema. Así que esta se hace completamente a fondo. Tienes un tramo de recta, no es excesivamente largo, además con esta curva número 1, y luego también viene un ligero giro a izquierda, que ya no es ni curva, pero sí que gira un poquito, pues bueno, tienes esa recta de meta que es relativamente corta y además, como digo, no es de una naturaleza completamente recta. Y luego viene la curva número 2, que tiene una frenada bastante peculiar, porque, como digo, gira un poquito a izquierda y luego ya viene la curva 2, que es a izquierda y se cierra del todo. Entonces, si te pegas a la derecha, es decir, si empiezas la curva completamente abierto, lo que te va a pasar es que tengas que frenar en giro, porque el circuito ahí está como un poco girado, o sea, tiene como si fuese una casi curva. Entonces, si vas por el exterior vas a tener que frenar en giro, y entonces digamos que el neumático va a llegar al límite mucho antes. Entonces, tú tienes siempre que intentar frenar en línea recta. ¿Y cómo se consigue esto? Pues alejándote de esa parte exterior del circuito, de la parte derecha, y te tiras como inclinado hacia esa parte derecha. Entonces lo que pasa es que vas a tener que girar más, porque el coche, en vez de estar encarando la curva, está encarando hacia afuera de la curva. Es la única manera de frenar en línea recta, que es lo que siempre se sale rentable, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tomarlo así, pero es curioso, ¿no? Porque ves a los Fórmula 1 que probablemente no la cojan del todo abierto, sino que estén un poquito alejados de ese exterior y frenen hacia el exterior para luego enroscarse a la curva número 2.
hay que utilizar el piano interior, ojo porque probablemente pongan aquí estos elementos disuasorios, ¿no? Para que no se coman demasiado el piano, porque es una curva que invita a pasarla por encima completamente, pero bueno, sí que hay que utilizar el piano interior. Luego viene la curva 3 y la curva 4, que son como enlazadas de esa curva número 2, pero son más abiertas, entonces vienes con mucha menos velocidad de la curva número 2, así que estas se pueden hacer completamente a fondo. Probablemente ni siquiera aprovechen los pianos interiores, a lo mejor el exterior de la 4 sí, pero bueno, tampoco creo que haga falta, la verdad. Así que nada, es de cogerla prácticamente por el medio de la pista, aprovechando la poca velocidad que tiene, sí, con mucha tracción para salir con buena velocidad, porque aquí hay otro tramo de recta. Luego vienen las curvas 5 o 6, de las que quiero que te acuerdes de su naturaleza, porque hay varias zonas que son ligeramente parecidas. La curva número 5 no es que sea como la curva número 1, que de todas formas la vas a coger a fondo, sino que, bueno, digamos que si solo estuviese la curva número 5, no existiese la curva número 6, probablemente la podrían hacer a fondo levantando muy poco, pero justo después tiene la curva número 6, que ya sí que es más cerrada. Entonces hay que empezar la curva número 5, o sea, tienes que llegar a la curva número 5 muy abierto y tirarte tarde para estar lo más a la izquierda posible y así tener, si puedes, el coche para frenar en línea recta, y si no, pues bueno, lo más en línea recta posible, y luego poder tirarte a la curva número 6 desde una posición bastante más abierta, porque como la cojas esta curva número 5 o normal o muy pronto, te vas a ir largo, entonces la curva número 6 la vas a encarar desde su interior y esta curva número 6 es bastante más cerrada, entonces vas a tener ese problema. También influye bastante que vienes de un tramo de recta y luego después de la curva número 6 apenas tienes recta, entonces también compensa aprovechar al máximo ese tramo de recta, frenando tarde en la curva número 5 y atacándola tarde para luego poder frenar en línea recta y coger la curva número 6. Es un poco lioso a lo mejor, pero es interesante ver cómo los coches trazan este tipo de curvas. Será muy interesante, sobre todo cuando ponga las cámaras on board. Fijaros en esta zona, porque veremos en qué punto levanta cada uno de los pilotos, en qué punto empieza a frenar, si lo hacen en línea recta, si atacan muy tarde, muy pronto. Va a ser bastante interesante. Y luego ya pues viene un pequeñísimo tramo de recta, vamos, que apenas hay unos metros, y viene la curva número 7, que es la única curva que es como de fluir en torno al piano interior. Apenas hay que frenar, sí que habrá que reducir un poco la velocidad, pero apenas hay que frenar porque viene de la curva número 6, que ya era bastante lenta. Así que bueno, es una curva interesante, lo que pasa es que no hay una fuerte frenada porque ya se viene con poca velocidad. Probablemente sea la curva más lenta del circuito, no tanto por su naturaleza, que también es cierto que el trazado es bastante ancho, entonces eso da juego a varias trazadas. A lo mejor en otras categorías al menos se han visto ahí adelantamientos y algunas personas que lo intentan por fuera porque luego tienes como la posición ganada, o por dentro para salir un poco más rápido, así que bueno, ahí también puede ser una zona interesante. Incluso puede que algunos la empiecen muy abiertos para cerrarse y salir más rápido, o que empiecen desde el interior para fluir mejor sobre esa curva. Entonces bueno, ahí también hay varias trazadas, incluso se pueden intentar adelantamientos, así que bueno, va a ser interesante, ¿no? Porque además a partir de ahí, incluyendo la curva número 7, ya forma parte del segundo sector. Tenemos una pequeña pendiente hacia arriba, la curva número 8 se coge completamente a fondo sin ningún problema, pero bueno, sí que es importante salir, como digo, con buena velocidad de la 7, porque luego tienes la 8 que es completamente recta y además sigue con la cuesta arriba. Entonces, como salgas muy lento de la 7 vas a perder mucho tiempo, no solo porque hay una recta, sino porque encima es cuesta arriba y te va a costar mucho más conseguir la velocidad por la inercia negativa que te da la cuesta arriba, lógicamente. Entonces, bueno, luego llegamos a la curva número 9, en la que es facilísimo perder la referencia, facilísimo irse largo, facilísimo que cuando te tires el coche no te responda como tú quieres y te vayas muy largo, no aproveches el piano interior, o no te acerques mucho a ese piano interior. Sobre todo en clasificación yo creo que lo vamos a ver muchísimo, porque depende de la temperatura de los neumáticos, del asfalto, de si hay viento, si no hay viento. Aquí se puede liar muchísimo. Como digo, con el coche subvirador vas a perder muchísimo, porque en vez de esto es un golpe de freno, pero como pegarle una patada y meter el giro volante rápido. No hay que perder mucho tiempo frenando, ni girando, ni nada, sino que es como quitártela del medio muy, muy rápido, porque es una curva muy rápida. Así que veremos aquí en otra zona en la que ver las cámaras on board, tanto en clasificación como en carrera, va a ser muy interesante. Luego a partir de aquí pues tenemos la curva número 10, que es completamente a fondo, en bajada eso sí, y luego tenemos las curvas 11-12, que esto, pues si te acuerdas de las curvas 5 y 6, pues tenemos un caso más o menos parecido, porque la 11 sí que se puede hacer completamente a fondo, pero te complica la frenada de la curva número 12, porque, bueno, las 12, pues como digo, es complicado porque tienes la frenada en giro, a no ser que seas capaz de encarar muy bien el coche, pero aquí es incluso más difícil que las curvas 5 y 6, entonces, bueno, lo que es importante
es no irte largo, no subvirar una vez más, porque entonces te vas a comer la curva número 13 que viene enlazada a continuación. Así que tienes que intentar frenar muy bien, no perder la referencia bajo ningún concepto y aprovechar luego el piano interior de la curva número 12 y el exterior de esa curva número 12 que supone la curva número 13, que además está en bastante pendiente ascendente. Como pierdas la referencia y salgas muy lento de ahí, vas a penalizar muchísimo, porque si te vas largo, luego para incorporarte encima en cuesta arriba y con una recta que tienes por delante, y vas a perder muchísimo tiempo sin ninguna duda. Y como digo, aquí tienes otra recta en la que además empieza ya el tercer sector y tenemos las frenadas de las curvas 14 y 15, que es una chicane. También el punto de adelantamiento está frenada porque es una frenada bastante fuerte, de las más fuertes del circuito, quizás junto a la curva número 2, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta porque aquí también se puede adelantar. Es una zona muy estrecha, pero bueno, es muy habitual ver, al menos en otras categorías, que los coches se tiran ahí para aprovechar cualquier mínimo resquicio, cualquier mínimo hueco que puedan abrir. Así que bueno, es una vez más muy importante no sufrir subviraje, porque como sufras subviraje lo que te va a pasar es que te vas a comer el piano interior de la curva número 15, entonces a lo mejor te salta el coche, luego vas a salir muy lento de ahí porque evidentemente te has saltado, tienes que reincorporarte a la pista y luego viene una recta y también vas a perder muchísimo tiempo, así que es fundamental no tener subviraje aquí, no perder el punto de referencia, no pasarte de ambicioso, porque bueno, las curvas 14-15 pues se tienen que coger aprovechando los pianos interiores pero sin subirse demasiado, porque el coche salta en estos pianos, es muy importante, y luego el piano exterior pues sí que hay que aprovecharlo bastante. Ojo, una vez más, con no subvirar tampoco a la salida, porque si es muy fácil irte fuera, que está asfaltado, pero probablemente penalicen ahí en clasificación, te quiten el tiempo por vuelta. Luego ya tendremos la curva número 16, que está en fuerte pendiente descendente. Bueno, entre las curvas 15 y 16 apenas hay unos metros, tampoco tiene mucha más importancia, pero la curva 16 se hace completamente a fondo, pero tiene la peculiaridad también que vuelve a ver la curva número de 17 a continuación, es decir, una curva que se puede hacer completamente a fondo, pero condiciona la frenada de la siguiente, que esto es algo que ya hemos visto dos veces anteriormente, ¿no? En las curvas 11-12 y en las 5-6. Así que como ves, como te dije ahí, en las curvas 5-6 es una naturaleza con la que de la que te tienes que acordar, porque se repite bastante. Entonces, como digo, atacas la curva número 16 completamente a fondo, pero muy tarde, para mantenerte a la derecha y poder frenar bien en línea recta para la curva 17, que una vez más es muy fácil subvirar, sobre todo a la entrada, porque hay una fuerte pendiente descendente, encima él viene de hacer el giro para la curva 16, entonces, bueno, como que se complica todo. Las referencias también son bastante difíciles, la zona es muy estrecha, luego a la salida tienes como una parte de asfalto, pero luego tienes grava, así que si el subviraje es excesivo, has perdido la referencia y te vas fuera, muy fuera, pues te vas a encontrar con la grava, entonces eso ya sí que sería un desastre. Así que una vez más, una curva que condiciona a otra, y además el subviraje que penaliza muchísimo. Entonces bueno, si la curva 17 pues tampoco tiene mucho más, aprovecha un poco el piano interior, si no se te ha escapado por la fuerte pendiente hacia abajo de la frenada, luego el piano exterior también lo aprovechas y te quedas ahí porque quieres encarar la curva 18 desde lo más abierto posible. Veremos si la 18 estos Fórmula 1 actuales la pueden hacer sin frenar, o hasta cuánto tienen que levantar, porque es una curva de la que viene ya con poca velocidad por la 17 y tienes que hacer la 18, entonces no me extrañaría que los Fórmula 1 simplemente con levantar un poquito la pudiesen coger, pero bueno, habrá que verlo porque también es una zona bastante estrecha, así que esto puede ser complicado. Así que nada, luego ya tenemos la curva número 19, que además forma parte de la recta de meta realmente porque se hace completamente a fondo, y terminaremos lo que es una vuelta al circuito de Imola. Entonces, como veis, varios puntos en los que es crítico el subviraje. De hecho, si hacemos un repaso con el esquema de circuito, nos damos cuenta de que hay varios puntos para hacer más hincapié en lo que el subviraje te penaliza. Tenemos las curvas 5-6, en la que es muy difícil meter el coche en la 6 porque tienes la frenada en giro de la 5, si has conseguido hacer, a no ser que hayas conseguido hacer, perdón, la frenada en línea recta, que es muy complicado. Luego tienes la curva número 9, que te vas largo muy fácil porque se frena muy rápido y las referencias son muy complicadas y la zona es muy estrecha. Tienes la curva número 12, que también tiene algo parecido a la curva 5-6 y es muy fácil perderte, y luego encima vas a penalizar muchísimo porque tienes la curva número 13 en subida justo enlazada después. Tienes luego la curva 14, que como te pases con el subviraje te vas a comer el piano interior de la curva 15, el coche te va a saltar y vas a perder mucho tiempo en la recta siguiente. Y luego tienes la zona de las 16-17, que una vez más pues es una zona muy estrecha, con una frenada en bajada, grava en el exterior, así que bueno, al final, como ves, como tengas subviraje estás perdido por completo. Aquí hay que buscar siempre más bien sobre el viraje, o al menos un coche muy estable. ¿Y qué significa esto? Pues que es una prueba de fuego para Ferrari sin ninguna duda, porque este es uno de los principales problemas que tenían. Así que veremos qué pasa, veremos si son capaces de al menos encontrar un reglaje un poco más estable. También puede ser un circuito positivo para Red Bull, ¿no? Porque Red Bull normalmente está en el otro lado, es un coche muy difícil de controlar,
pero porque por exceso de sobreviraje. Así que veremos, porque por ejemplo Verstappen eso lo controla a las mil maravillas, así que puede ser un buen circuito para él, sobre todo si se junta la poca información de los neumáticos y una alta degradación que a lo mejor sí que se produce porque tenemos la gama media de neumáticos, que eso es lo que más penaliza a Mercedes. Así que nada, esto ha sido el repaso al circuito de Imola. Como ves, bastante completito, no me quería dejar nada porque es un circuito que yo creo que es otro de esos clásicos que ojalá tuviésemos en la Fórmula 1, pero que bueno, solo podemos tener este año, así que vamos a intentar disfrutarlo al máximo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva para disfrutar aún más de la Fórmula 1 allí en Italia, y nada, nos vemos en la siguiente.